en técnicas. Estás a un año de eso, probablemente menos si trabajas. El sentirla, que es lo que hiciste ahora, es el primer paso. Kurama hizo una pausa. Es un primer paso real. No un ejercicio de confirmación. Lo que hiciste ahora es algo que muchos shinobi adultos nunca aprenden a hacer con esa limpieza. Naruto no respondió a eso directamente. Pero Kurama notó que sus hombros bajaron ligeramente, no con relajación sino con algo diferente, con el pequeño alivio postural que produce escuchar algo que no contradice la versión de uno mismo que uno prefiere. Las horas dentro del sello no eran las horas del mundo exterior. Kurama llevaba suficiente tiempo en sellos para saber que el tiempo dentro y el tiempo fuera tenían una relación que era consistente pero no simple. Una hora de sueño profundo podía corresponder a lo que se sentía como varias horas dentro del sello, y eso era una de las pocas ventajas del espacio, que el trabajo que se hacía ahí podía hacerse con más densidad de lo que el tiempo exterior permitiría. Lo que no era ventaja, lo que era la restricción que ninguna densidad de trabajo interno podía compensar, era que el trabajo interno no tenía transferencia automática al mundo exterior. Lo que Naruto aprendía en el corredor era real y permanecía con él cuando despertaba, pero el mundo exterior no sabía que lo había aprendido. El mundo exterior lo seguía mirando con los mismos ojos que lo miraba antes del corredor, con la misma precaución, con la misma distancia que producía en los espacios públicos esa zona de silencio de 3 metros que Naruto había aprendido a calcular con precisión. Lo que Kurama le daba a Naruto no modificaba lo que el mundo exterior le hacía a Naruto. Eso era la verdad que Kurama llevaba años procesando con la dificultad específica de una verdad que no tiene solución desde la posición donde se está. Podía decirle a Naruto quién era. Podía enseñarle lo que podía enseñarle. Podía estar presente con la consistencia que no requería esfuerzo porque la presencia era lo único que el sello no podía restringir. Él existía en el mismo lugar donde Naruto existía y no había manera de que eso no fuera verdad. Pero no podía salir del sello y pararse en el parque junto al nogal y ser lo que Naruto necesitaba que hubiera ahí. No podía interactuar con el mundo en el que Naruto vivía la mayoría de sus horas. No podía ser, desde adentro de un sello, lo que el mundo exterior requería que fuera para compensar lo que el mundo exterior hacía, una presencia concreta en el espacio compartido de la vida que transcurre fuera de la conciencia individual. Un ser dentro de un sello no podía reemplazar lo que existía afuera. O más precisamente no podía reemplazar lo que debería existir afuera y no existía. Esa distinción era importante. Kurama la había aprendido a fuerza de observar la diferencia entre lo que hacía y lo que producía. Hacía mucho, en los términos disponibles para lo que podía hacer, y producía menos de lo que debería producir porque la ecuación tenía variables que no dependían de él. Un niño de 7 años necesitaba ciertas cosas del mundo donde vivía, y la calidad y consistencia de lo que Kurama le daba desde adentro del sello no podía sustituir esas cosas porque no eran el mismo tipo de cosa. No era que lo que Kurama hacía fuera inútil. No era eso. Era que lo que hacía era insuficiente de la manera más específica posible, era insuficiente para compensar el déficit que el mundo exterior producía con su consistencia de todos los días. Y ese déficit no tenía solución desde adentro del sello porque la solución requería que el mundo exterior fuera diferente de lo que era, y eso estaba fuera del alcance de Kurama con la misma completud absoluta con que estaba fuera del alcance de Naruto. ¿Qué más quieres practicar esta noche? La pregunta de Kurama no tenía en ella ninguna de esa elaboración interna. Era solo la pregunta. La elaboración era suya, la procesaba en el espacio que tenía para procesarla, que era amplio porque el tiempo en el sello era amplio, y no la ponía en palabras porque no servía a Naruto que Kurama le explicara los límites de lo que Kurama podía hacer. Naruto ya los conocía de manera práctica, los vivía todos los días, no necesitaba que se los nombrara. ¿Puedes contarme algo? ¿Algo que? Algo del mundo. Que no sepa. Esto también era un patrón de las noches cuando el trabajo técnico terminaba o cuando Naruto no tenía energía para trabajo técnico pero tampoco quería el silencio, pedía historias. No historias de batallas, aunque a veces pedía esas también. Historias del mundo, cómo funcionaban las cosas, cómo habían llegado a ser como eran, qué había existido antes de lo que existía ahora. Kurama tenía historias de esta clase en cantidad que ningún archivo humano igualaba. Había estado en el mundo en una forma u otra por suficiente tiempo para haber observado la manera en que las estructuras se construían y se deshacían y se reconstruían con variaciones que los humanos que las vivían tendían a ver como novedosas y que Kurama reconocía como iteraciones de patrones más viejos que cualquier institución que los contenía. ¿Qué quieres saber?
¿Por qué los sellos funcionan? No era una pregunta nueva. Era una pregunta que habían tocado en versiones anteriores, pero que cada vez que Naruto la hacía desde un lugar diferente de comprensión, y por eso la respuesta podía tener más profundidad que las veces anteriores. Los sellos funcionan porque el chakra responde a la forma, comenzó Kurama. No solo a la intención. La intención sin forma produce dispersión, el chakra se mueve pero no se organiza en el patrón que produce el efecto deseado. La forma sin intención produce nada, los sellos son solo figuras sin el chakra que los activa. La combinación de forma e intención específica produce el efecto porque el chakra organizado en ese patrón específico interactúa con el tejido de la realidad de la manera específica para la que ese patrón fue diseñado. ¿Quién diseñó los patrones? Los primeros sellos los diseñaron shinobi que entendían la relación entre forma y efecto de manera intuitiva antes de que hubiera teoría que lo explicara. Probaban combinaciones. Observaban resultados. Modificaban la forma hasta que el efecto era el deseado. Llevó generaciones. Los patrones que se usan ahora son el resultado acumulado de ese proceso. ¿Hay patrones que nadie usa? Hay patrones que nadie usa porque se perdieron. Hay patrones que nadie usa porque los que los desarrollaron murieron antes de transmitirlos. Hay patrones que nadie usa porque el conocimiento de su existencia se consideró demasiado peligroso para circular libremente y fue suprimido por personas con acceso institucional suficiente para hacer esa supresión efectiva. Naruto absorbió eso. ¿Kurama? ¿Sí? ¿El sello que me hicieron es de los que nadie más conoce? El Shiki F Jin es conocido. El Ake no F In Shiki que te hicieron a ti tiene modificaciones que no son estándar. Tu padre era el Fuinjutsuka más capaz de su generación. Incorporó elementos que no existen en ningún texto de Fuinjutsu que yo sepa que exista. ¿Para contenerte mejor? Para contenerte de manera que pudieras usar parte del chakra. Un sello de contención pura no hubiera permitido lo que tu padre quería que permitiera. ¿Qué quería que permitiera? Kurama tardó. Esta era una parte de la historia que podía decirse de muchas maneras y que la manera importaba no porque la verdad fuera diferente según la manera, sino porque la comprensión que Naruto desarrollara de ella dependía de la manera en que se le presentara. Quería que pudieras acceder al chakra cuando lo necesitaras, dijo finalmente. Quería que no fueras solo el contenedor. Quería que tuvieras la opción de que lo que te dejó fuera también una fuente de fuerza en lugar de solo una carga. ¿Funcionó? El diseño funcionó. Si lo que quería funcionó en el sentido de si produjo lo que esperaba que produjera, Kurama hizo una pausa más larga. Eso es más difícil de responder porque depende de lo que miramos. Naruto no insistió en esa dirección. Era otra cosa que Kurama apreciaba, que sabía cuando una pregunta había llegado al límite de lo que la respuesta podía dar en ese momento y que no presionaba más allá de ese límite porque había aprendido que más allá de ese límite no había más respuesta sino solo el ruido de alguien llenando silencio sin sustancia. El silencio que siguió fue largo. Kurama lo habitó con la presencia que era lo más consistente que tenía para ofrecer. Desde el otro lado de la reja, en la oscuridad que era su espacio, observó a Naruto sentado en el agua negra del corredor con la espalda recta y los codos en las rodillas y los ojos cerrados de nuevo, no con la intención de practicar sino con el cierre que tiene el cuerpo cuando ha procesado suficiente por una noche y empieza a moverse hacia el sueño más profundo que no tiene acceso al corredor. Kurama. La voz de Naruto desde ese estado semisumergido era más lenta que su voz de alerta, con el ritmo del agua profunda. ¿Sí? ¿Crees que el niño de mañana en la academia va a ser diferente? No preguntó cuál niño. No necesitó preguntarlo. No lo sé, dijo Kurama. Es posible. Naruto no respondió. Estaba casi dormido ya, en el sentido del sello, que significaba que estaba en el punto de profundidad donde la conciencia que había llegado al corredor empezaba a retirarse hacia el sueño sin imágenes. Kurama lo observó retirarse. Estoy aquí, dijo. No porque Naruto lo escuchara ya. Porque decirlo era lo único que podía hacer en ese momento desde donde estaba, y hacerlo aunque no fuera escuchado era diferente a no hacerlo. Era la diferencia entre la presencia que se sostiene aunque no sea vista y la ausencia que produce el mismo silencio que la distancia. La diferencia era pequeña. Kurama lo sabía. La diferencia existía. Eso también lo sabía.
Y en el espacio entre esas dos verdades, en el corredor de agua negra con la reja y el sello de cierre y los ojos rojos del lado de adentro, esa diferencia era lo más que Kurama Uzumaki, ser de chakra de naturaleza viento contenido en el cuerpo de un niño de 7 años que dormía en un apartamento al que nadie venía, podía ser. Era insuficiente. Lo había sido siempre. Lo seguiría siendo mañana, y el día siguiente, y todos los días que el mundo exterior siguiera siendo exactamente lo que era con la consistencia que no requería esfuerzo porque era simplemente lo que el mundo exterior hacía cuando nadie lo interrumpía. Y aún así Kurama permaneció despierto mientras Naruto dormía, sosteniendo en el espacio interno lo que podía sostener, que era menos de lo que hubiera querido sostener y más de lo que hubiera habido si él tampoco estuviera. El primer día en la academia, Naruto llegó 15 minutos antes. Lo había calculado la noche anterior con el tipo de planificación que usa alguien que no ha estado en un lugar antes y que sabe que no estar en un lugar antes es una desventaja que puede compensarse parcialmente con información. La información que tenía era la que el documento de inscripción decía: edificio principal de la Academia de Shinobi de Konoha, entrada por la puerta sur, hora de inicio de clases a las 8 de la mañana. Lo que el documento no decía y que Naruto necesitaba saber antes de las 8 era cómo estaba organizado el espacio, cuántas personas lo ocuparían, cuáles eran las posiciones dentro de ese espacio donde el círculo de vacío que se formaría alrededor de él produciría el menor impacto sobre la dinámica general. El recreo no existía todavía a las 7:45. El patio delantero tenía a dos niños jugando con kunai de entrenamiento, de madera, sin filo, que tiraban al tronco de un árbol y con la concentración de alguien practicando algo que ha practicado antes. No lo miraron cuando entró. Estaban orientados hacia el árbol. Naruto cruzó el patio y entró al edificio. El olor del edificio fue lo primero: madera vieja, tinta, algo que era polvo de tiza, aunque todavía no había identificado ese olor con ese origen porque tiza era una cosa que todavía no conocía en contexto. Era el olor de un espacio donde muchas personas pasaban tiempo repetidamente y donde ese tiempo dejaba depósito en las superficies. Era un olor que tenía capas y que en los primeros 3 segundos después de entrar produjo en Naruto el registro sensorial que producen los espacios nuevos, todos los estímulos en simultáneo antes de que el cerebro empiece a filtrar los relevantes. El pasillo principal tenía puertas a los lados, cada una con un número y una letra en la placa de madera clavada al marco. Su aula era la 1A. Encontró la puerta, empujó el picaporte, entró. El aula estaba vacía. Eso era lo que quería el espacio antes de que tuviera personas, antes de que las personas establecieran sus posiciones y sus dinámicas y sus zonas de comodidad que inevitablemente se organizarían alrededor de él como un patrón que él conocía de memoria pero que en este espacio nuevo todavía no había tomado su forma específica. Tenía 15 minutos para leer el espacio y elegir su posición antes de que ese patrón empezara. El aula tenía 4 filas de 5 bancas de madera con el tablero inclinado hacia adelante, del tipo que se abre por arriba para guardar material adentro. El frente tenía una pizarra grande de madera oscura con el borde de tiza en la base, un escritorio del profesor con la silla empujada hacia adentro, y en la pared del fondo una ventana que daba al patio sur donde había un campo de entrenamiento con postes de madera en los que había marcas de kunai y shuriken en distintos ángulos de impacto. Naruto caminó entre las filas. Evaluó. La fila del frente era la fila donde el profesor miraba con más frecuencia. Alto tráfico de atención docente. Las filas del medio tenían visibilidad central, eran las posiciones donde los niños de clanes importantes tendían a ubicarse porque la posición central comunicaba pertenencia al espacio de la misma manera que cualquier lenguaje físico lo comunica. La fila del fondo era la fila donde la atención docente llegaba menos frecuentemente, donde los alumnos que querían pasar inadvertidos se ponían, donde él mismo querría ponerse, excepto que pasar inadvertido en la fila del fondo para él no era posible porque el inadvertido no era una categoría disponible independientemente de la posición que eligiera. La posición que eligió fue la tercera fila, segunda banca desde la derecha. No era la posición de mayor invisibilidad, sino la posición donde el círculo de vacío que se formaría a su alrededor produciría el menor efecto sobre la dinámica de clase. En la tercera fila, segunda banca, habría alguien a su izquierda que tendría a alguien a su propia izquierda, y alguien en la fila detrás que tendría a alguien a su espalda, y el círculo de vacío tendría que trabajar contra esa proximidad en lugar de en el espacio abierto de la última fila. La fricción entre el círculo y la densidad de personas era el único mecanismo que tenía para reducir el efecto del círculo sin poder eliminarlo. Se sentó.
Abrió la banca. Adentro había un manual de chakra básico que era estándar para todos los alumnos de primer año, una barra de tiza, y un trapo doblado que era el borrador. Sacó el manual y lo puso sobre el tablero. Lo abrió en la primera página. El índice listaba los temas del primer semestre: fundamentos del sistema de chakra humano, historia de las aldeas shinobi, sellos de manos básicos, ninjutsu de nivel genin, taijutsu fundamentos. Naruto leyó el índice 2 veces. Reconoció la mitad de los temas de las conversaciones con Kurama, que no le había enseñado la nomenclatura exacta que la academia usaba, pero sí los principios que esa nomenclatura clasificaba. La otra mitad era territorio nuevo en términos de vocabulario, aunque no completamente en términos de concepto. Los otros alumnos empezaron a llegar en los siguientes 12 minutos. Naruto los procesó sin levantar la vista del manual más de lo necesario para que la información llegara al inventario. Primero, 2 niños que entraron juntos y que por la manera en que se movieron juntos ya se conocían de antes, probablemente de mismas familias o de familias del mismo clan. El primer niño tenía el cabello oscuro y el corte específico que los hijos de clanes shinobi tendían a llevar, corto en los lados y más largo arriba, y en la solapa de su chaqueta había un símbolo bordado que Naruto reconoció como el símbolo del clan Nara. El segundo niño era más bajo, con el cabello claro atado atrás, sin símbolo visible, pero con la postura de alguien que ha crecido sabiendo que tiene un lugar establecido en el mundo que no requiere demostración continua. Se sentaron en la segunda fila, lados opuestos. Luego llegó una niña con el cabello rojo recogido en 2 trenzas y la mirada que recorría el aula con el inventario visual de alguien evaluando el espacio, de la misma manera que Naruto había hecho 15 minutos antes, aunque con más velocidad y menos disimulo. Encontró su posición en la primera fila, lado izquierdo, la sacó de la banca libre de cualquier forma de consulta y se sentó con la certeza de alguien que no esperaba que la posición estuviera ocupada porque la posición correcta estaba disponible para quien sabía cuál era. Luego llegaron los demás en grupos de 2 y 3 y 1 o 2 solos, y el aula fue ganando el nivel de ruido y movimiento que tienen los espacios cuando las personas que los ocupan se conocen entre sí y distribuyen su energía social hacia adentro del grupo de conocidos en lugar de hacia afuera hacia el espacio general. Naruto notó el cambio cuando llegó él. El cambio no fue dramático. No fue un silencio que cayera sobre el aula ni una serie de miradas que convergieran visiblemente. Fue más sutil que eso y más efectivo que la dramaticidad habría sido. Fue el tipo de ajuste que hacen los cuerpos cuando detectan una variable nueva en el espacio compartido. 2 niños que estaban conversando con los cuerpos parcialmente abiertos hacia el pasillo central cerraron ligeramente la orientación de sus cuerpos hacia adentro de sí mismos. La niña de las trenzas rojas en la primera fila dejó de mover el lápiz que había estado golpeando contra el tablero en un ritmo inconsciente. El niño del clan Nara levantó los ojos hacia la banca de Naruto con la precisión de alguien que sabía exactamente a dónde mirar antes de haber terminado de procesar por qué miraba ahí. Ninguno de estos ajustes era visible como secuencia si no se miraban los 3 simultáneamente. Naruto miraba los 3 simultáneamente. Bajó la vista al manual. El proceso de los siguientes 15 minutos, mientras el aula terminaba de llenarse, era familiar en su estructura aunque nuevo en sus detalles específicos. Era la versión de la academia del proceso que conocía del parque, del mercado, de cualquier espacio donde llegaba por primera vez el espacio ajustaba, él lo registraba, ambos llegaban al equilibrio donde el espacio había establecido cuál era la zona de vacío y él había establecido cómo iba a habitar el espacio que quedaba después de la zona de vacío. Lo que era diferente en la academia respecto al parque y al mercado era que en la academia la presencia era obligatoria durante horas. En el parque podía irse cuando el círculo se volvía demasiado denso. En el mercado el trayecto era corto. En la academia el espacio sería el mismo espacio durante años y las personas en ese espacio serían las mismas personas y el proceso de ajuste que estaba ocurriendo en ese primer día era el proceso que establecía los patrones que se reproducirían con variaciones menores durante todo el tiempo que el aula siguiera siendo su aula. Eso era una variable con implicaciones que Naruto no terminó de procesar en ese primer momento. Las procesó en los días siguientes, de manera incremental, mientras el patrón se establecía con la claridad que tienen las cosas cuando se repiten suficientes veces para dejar de ser posibilidades y convertirse en hechos. El maestro del primer año no era Iruka. Era un hombre de unos 40 años con el cabello gris recogido y el chaleco estándar del shinobi sobre una camisa azul oscuro. Se llamaba Daikoku Funeno y tenía en su manera de moverse por el aula la eficiencia de alguien que ha enseñado suficientes cortes de primer año para que el manejo del espacio sea completamente automatizado.
Su entrada al aula produjo el silencio de la expectativa que produce cualquier autoridad nueva en un espacio de personas que todavía están estableciendo los parámetros del espacio. Los alumnos se asentaron, los cuerpos se orientaron hacia el frente, el ruido de conversaciones laterales se apagó en los 2 segundos que tomó que la figura adulta cruzara el umbral. Funeno llevó la vista por el aula con el barrido sistemático de alguien tomando asistencia visual antes de la asistencia formal. Naruto supo exactamente cuando la vista del maestro llegó a su banca porque el barrido hizo una pausa de una fracción de segundo que no hacía en ninguna otra banca. No una pausa larga. No una pausa visible para alguien que no estuviera mirando el patrón del barrido con atención. Pero la pausa existió. Ya sabe. Por supuesto que sabía. Los maestros de la academia sabían antes de que empezara el año quiénes eran sus alumnos. La administración de la academia era parte del sistema Shinobi de Konoha y el sistema Shinobi de Konoha sabía quién era Naruto Uzumaki con la precisión de un sistema que había tomado decisiones específicas sobre quién era y que necesitaba que esas decisiones fueran accesibles para todos los agentes del sistema que pudieran necesitarlas. La asistencia fue formal después de la visual. Funeno leyó los nombres de una lista. Cada alumno respondía con un presente que tenía los matices de personalidad que tienen las primeras respuestas cuando alguien todavía está calibrando cómo responder en ese contexto. Algunos respondían fuerte, algunos apenas en voz audible, algunos con una forma de responder que era ya una declaración de posicionamiento social, el tipo de presente que comunica que se está ahí pero que también se está completamente de acuerdo con los términos de estar ahí. Cuando Funeno dijo Uzumaki Naruto hubo algo en el aula que era la versión condensada de lo que Naruto ya sabía que iba a ocurrir, no una respuesta verbal de los demás, no nada que pudiera señalarse como acción individual, sino el equivalente a ese ajuste de los cuerpos que había ocurrido cuando Naruto entró, pero más rápido y más difícil de leer para alguien que no conociera el patrón de antemano. Era el instante en que el nombre en la lista encontró la cara en la banca y los niños que ya sabían quién era ese nombre conectaron las dos cosas con la velocidad que tienen las conexiones que ya estaban parcialmente formadas. Naruto respondió presente con la planitud de inventario que era su tono estándar para los contextos donde el tono importaba como información. Las primeras semanas establecieron el patrón. El patrón no era crueldad en el sentido que la crueldad tiene cuando hay intención activa de hacer daño. Era algo más eficiente y más difícil de manejar que la crueldad activa porque la crueldad activa requiere agente y la crueldad activa puede nombrarse y señalarse y enfrentarse con los mecanismos que el sistema tiene disponibles para responder cuando algo puede ser señalado. Lo que Naruto experimentó en las primeras semanas de la academia no podía ser señalado porque no tenía agente claro. Era la dinámica del espacio compartido que se organiza según los principios que trae cada persona de su mundo exterior. Los niños de clanes importantes traían de sus mundos exteriores la comprensión de que el espacio público de Konoha tenía una jerarquía invisible que era tan real como cualquier jerarquía explícita y que su posición en esa jerarquía era alta y estaba garantizada por la historia de sus familias. No actuaban desde esa comprensión con conciencia deliberada. Simplemente eran quienes eran, y quienes eran incluía ese saber instalado tan profundamente que no requería pensamiento activo para operar. Los niños sin clan traían de sus mundos exteriores comprensiones variadas que producían distintas respuestas al espacio de la academia. Algunos traían el hambre de demostrarse, otros traían la indiferencia aprendida de quien nunca ha tenido expectativas altas de lo que los espacios institucionales ofrecen, otros traían la ambición específica de quien sabe que el mérito es el único mecanismo disponible para moverse en la jerarquía y que por lo tanto el mérito debe ser sostenido con consistencia. Lo que Naruto traía de su mundo exterior era diferente a todo eso porque su mundo exterior era diferente al de todos los demás en el aula de maneras que no tenían equivalente en el inventario de nadie más. Lo que traía era el conocimiento práctico de cómo funciona el espacio social cuando uno es la variable que ese espacio no puede clasificar limpiamente, y la metodología que había desarrollado para evitar espacios de esa clase sin producir los resultados que esa clasificación fallida tiende a producir si quien no puede ser clasificado limpiamente responde con la energía que la clasificación fallida genera. La metodología era simple y costosa: no pelear el espacio. Habitar el margen del espacio. Observar desde el margen con suficiente información para entender la dinámica central y con suficiente distancia para que esa dinámica central no produjera los resultados que producía cuando alguien la perturbaba. El costo de la metodología era que inhabitar el margen era exactamente lo que el sistema quería que hiciera. Naruto no tenía todavía el vocabulario para nombrar ese costo con esa precisión.
Lo sentía de la manera que se sienten las cosas cuyo nombre no se tiene todavía, como una presión sin origen completamente claro que se instalaba en el pecho en los momentos donde la metodología le exigía no hacer la cosa que quería hacer. La cosa que quería hacer variaba según el momento. A veces era responder a algo que había escuchado decir. A veces era simplemente levantarse de la banca y moverse hacia el grupo del patio durante el recreo en lugar de quedarse en el borde del patio. A veces era preguntar en voz alta la pregunta que tenía sobre la lección en lugar de anotarla para preguntársela a Kurama esa noche. La metodología decía que ninguna de esas cosas producía el resultado que Naruto quería que produjera. La práctica confirmaba la metodología con suficiente consistencia como para que la metodología se sostuviera. Y la presión se instalaba en el pecho y Naruto la registraba y seguía haciendo lo que hacía. Funeno tenía un patrón con Naruto que Naruto identificó en la tercera semana y que después de identificarlo no pudo dejar de ver en cada clase. El patrón era este: cuando hacía preguntas al grupo, Funeno tenía un circuito habitual de alumnos que llamaba. El circuito priorizaba a los alumnos que levantaban la mano más rápidamente, que eran en su mayoría los hijos de clanes con formación previa, y tenía secundariamente un componente de distribución hacia los alumnos que no habían participado recientemente. El circuito no incluía a Naruto de manera sistemática, lo cual sería simplemente la consecuencia de no levantar la mano si Naruto no levantara la mano, que levantaba la mano con la misma frecuencia que varios alumnos que sí eran llamados. Cuando Funeno lo llamaba, que ocurría pero con menor frecuencia que la frecuencia base del circuito ajustada por su propia participación, lo hacía con un tono que era diferente del tono que usaba con otros alumnos en exactamente una variable. No había en él la expectativa de error que algunos maestros de la era usaban con alumnos que consideraban problemáticos, pero tampoco había la expectativa de competencia que usaban con alumnos de clanes con historial. Había algo que Naruto tardó en nombrar pero que eventualmente nombró como precaución evaluativa: el tono de alguien que no sabe exactamente qué va a salir cuando llama al alumno específico y que por eso llama con ligeramente más cuidado del que usaría con alguien cuya respuesta tiene anticipado. La precaución evaluativa producía resultados concretos. Cuando Naruto respondía incorrectamente, Funeno procesaba el error con la neutralidad que aplicaba a errores de cualquier alumno y continuaba. Cuando Naruto respondía correctamente, Funeno procesaba la respuesta con una fracción de segundo adicional de procesamiento, es momento de recalibración de quien recibió información que no correspondía completamente con la información que esperaba recibir, antes de continuar. Naruto respondía correctamente con más frecuencia que incorrectamente. Lo sabía porque llevaba el registro con la precisión de alguien para quien la información sobre su propio desempeño era una de las pocas variables del espacio que podía controlar completamente. La recalibración de Funeno se repetía cada vez. Nunca desaparecía con la acumulación de instancias que la deberían haber modificado. Eso era lo que eventualmente Naruto identificó como el patrón que Funeno no actualizaba su modelo de Naruto basado en la evidencia de las respuestas de Naruto. Mantenía el modelo que tenía cuando llegó con el modelo y procesaba cada nueva evidencia como excepción en lugar de como dato que modificaba el modelo base. La diferencia entre excepción y dato era técnica pero producía consecuencias reales. Una excepción no modifica el modelo. Un dato lo modifica. Si cada respuesta correcta de Naruto era procesada como excepción al modelo de Funeno en lugar de como dato que construía un modelo diferente, entonces el modelo de Funeno nunca iba a cambiar independientemente de cuántas respuestas correctas acumulara Naruto. Naruto procesó eso en el corredor del sello una noche de la cuarta semana y lo describió a Kurama con la misma planitud de inventario que usaba para todo. El maestro no actualiza el modelo, dijo. ¿Lo viste hoy? Lo veo todos los días. Hoy solo lo nombré. Kurama no respondió inmediatamente. Cuando respondió fue con la honestidad que Naruto había aprendido a reconocer como la señal de que lo que iba a decir no era lo que era más fácil de escuchar. Ese es el mecanismo que el sistema usa con personas que clasifica de una manera que el sistema necesita que permanezcan clasificadas de esa manera. No es específico de Funeno. Es lo que hace cualquier sistema cuando un individuo dentro de él tiene más costo institucional en actualizar el modelo que en mantenerlo. ¿Qué costo tiene mantener el modelo? Para el sistema, bajo. Para ti, alto. Esa asimetría es por diseño. Naruto no respondió eso de manera verbal. Lo guardó donde guardaba las cosas que no tenían respuesta disponible todavía pero que tampoco podían descartarse porque eran demasiado correctas para ignorarlas. Iruka Omi no apareció en el mundo de Naruto en el segundo mes del primer año. No como maestro de aula todavía.
Como el maestro de la clase de Fundamentos Prácticos de Chakra que el plan de estudios de primer año incorporaba 2 veces por semana en el campo de entrenamiento exterior. Iruka tenía 26 años ese año y la cicatriz que cruzaba la nariz que en años posteriores se volvería parte de cómo Naruto lo reconocía a distancia desde cualquier ángulo ya estaba ahí, rosada y perfectamente horizontal, del tipo de cicatriz que produce un corte limpio que sanó bien. La primera vez que Iruka entró al campo de entrenamiento exterior con el grupo de primer año, Naruto lo leyó con la rapidez con que leía a los adultos nuevos en su espacio. Buscó la pausa, ese momento de barrido visual que todos los adultos en Konoha hacían cuando llegaban a un espacio donde él estaba. La pausa de Iruka existió. Era más corta que la de Funeno y tenía una textura diferente que Naruto no pudo clasificar de inmediato. No era la precaución evaluativa de Funeno ni era el tipo de distancia que la mayoría de los adultos establecía. Era algo más complejo que tardó varias semanas en tener suficientes datos para clasificar. Iruka enseñaba con un método que era diferente al de Funeno en estructura y no solo en contenido. Donde Funeno enseñaba desde el frente del aula con el flujo de información en una dirección que ocasionalmente se interrumpía para preguntas, Iruka enseñaba con el movimiento de alguien que necesita el espacio completo para lo que quiere hacer. Caminaba entre los alumnos mientras hablaba, demostraba las técnicas en su propio cuerpo antes de pedirles que las practicaran, corregía la forma de los alumnos con el contacto físico directo de ajustar una muñeca aquí o una postura de piernas allá que los maestros de formación más formal raramente usaban porque el contacto físico directo era un tipo de atención que comprometía de maneras que la distancia no comprometía. Con Naruto hacía lo mismo. Eso era lo que tardó en clasificar que Iruka usaba con él el mismo método que usaba con todos los demás. No el mismo nivel de comodidad siempre, no la misma ausencia de la pausa, no el mismo modelo completamente libre de la precaución que el sistema instalaba. Pero el mismo método. La corrección de la muñeca cuando la formación del sello era incorrecta, la demostración adicional cuando el primer intento no producía el resultado esperado, la pregunta directa en voz audible para todo el grupo que trataba la respuesta de Naruto como una respuesta más del grupo en lugar de como una respuesta de la variable especial del grupo. Era una diferencia de grado respecto a Funeno que producía una diferencia de efecto en Naruto que era desproporcionada respecto al grado de la diferencia. Y Naruto sabía que era desproporcionada porque también sabía que la respuesta que Iruka le producía no era equivalente a la que Iruka le daba, que la consistencia del método de Iruka significaba más para él que para los alumnos para quienes el método consistente era el estándar esperado porque nunca habían tenido nada diferente. Esa asimetría también era incómoda. Naruto la registraba sin saber exactamente qué hacer con ella. La primera vez que el miedo de Iruka ganó fue en el 6.º mes. Había habido un incidente en el campo de entrenamiento exterior, un incidente que empezó como una discusión de práctica de taijutsu entre dos alumnos y que escaló en el período de los segundos que toman las cosas en escalar cuando dos personas de 11 años tienen suficiente adrenalina y suficiente inexperiencia para que la escalada sea más rápida que la capacidad de cualquiera de interrumpirla. El incidente no involucraba a Naruto. Los dos alumnos eran Kiba Inuzuka y un niño de un clan menor cuyo nombre Naruto sabía pero que en ese momento no era relevante. Kiba había empujado al otro niño con la fuerza desmedida que Kiba usaba consistentemente en la práctica de taijutsu porque su entrenamiento de clan lo hacía significativamente más fuerte que el estándar para su edad y porque su comprensión de esa ventaja física todavía no incluía la calibración que venía con la experiencia de usar esa fuerza en un contexto que tenía consecuencias. El otro niño había caído. No de manera que produjera lesión seria, pero sí de manera que produjera el sonido que produce una caída cuando el suelo es duro y el cuerpo no estaba preparado para impactar. Iruka había intervenido de inmediato, como cualquier maestro competente interviene en ese tipo de situación. Había puesto el cuerpo entre los dos alumnos, había hablado con Kiba con el tono que combina firmeza y ausencia de humillación porque la humillación en un espacio de formación produce reacciones que la firmeza sola no produce, había verificado que el otro niño estuviera bien. Todo eso era estándar. Lo que no era estándar era lo que ocurrió cuando, durante los segundos de la intervención, el chakra de Naruto había pulsado. No había sido intencional. Era la respuesta física que su cuerpo producía en situaciones de carga emocional alta. El chakra de Kyuubi tenía más reactividad que el chakra estándar y respondía a la tensión del entorno con un pulso que era invisible para la mayoría de las personas pero que alguien con sensibilidad chakra suficiente podía detectar. Iruka tenía esa sensibilidad.
Lo que Naruto vio fue esto en el momento en que el chakra pulsó. Iruka, que estaba de espaldas a la banca de Naruto manejando la situación entre Kiba y el otro niño, giró la cabeza medio centímetro en dirección a Naruto. Solo medio centímetro. No el giro completo que hubiera sido un chequeo visible. Medio centímetro, el movimiento de alguien cuyos sentidos detectaron algo y cuyo cuerpo empezó a responder a ese algo antes de que la mente completara la decisión de si responder era necesario. La mente completó la decisión de que no era necesario y Iruka volvió la cabeza a la dirección original y continuó con el manejo del incidente. El proceso completo había tomado menos de 2 segundos. Naruto lo había visto. No con resentimiento. Con el registro preciso de alguien que acaba de confirmar una variable que tenía en el inventario como probable y que ahora tiene como confirmada. Iruka le tenía miedo. No el miedo simple de alguien que ve una amenaza sin más información. El miedo complejo de alguien que tiene suficiente información como para saber que la amenaza no es simple y que por eso el miedo tampoco es simple, que tiene capas de genuina preocupación y genuino afecto y el instinto de quien tiene a 30 niños a su cargo en un campo de entrenamiento y que en los momentos donde esos 30 niños están en una situación que produce carga emocional alta, uno de ellos tiene adentro algo que no es controlable de la manera que lo que está adentro de los otros 29 es controlable. El miedo de Iruka era razonable. Naruto lo sabía de la misma manera que sabía que la precaución evaluativa de Funen no era razonable. Ambos respondían a información real con respuestas que la información producía en personas razonables. La razonabilidad no los hacía menos costosos para él. Eso también lo sabía, con el mismo inventario claro. Esa noche en el corredor del sello Kurama no dijo nada cuando Naruto le describió el momento. Escuchó. Cuando Naruto terminó de describir, Kurama dijo: ¿Cómo lo tomaste? Lo registré, ¿solo eso? Naruto pensó en eso más de lo habitual. Me molestó, dijo finalmente. No de la manera que me molestaría si Iruka fuera como Funeno. De otra manera. ¿Por qué Iruka intenta? Que Iruka que intenta también tenga ese miedo significa que el miedo no desaparece aunque la persona intente. ¿Y qué significa eso para lo que puedes esperar? La pregunta no era crueldad de parte de Kurama. Era el tipo de pregunta que hace alguien que quiere que el otro llegue a la conclusión con su propio proceso en lugar de tener la conclusión impuesta desde afuera. Que intentar no es suficiente para borrar lo que el sistema instaló, dijo Naruto. Que incluso las personas que hacen el esfuerzo de tratarme diferente llevan adentro lo que el sistema puso ahí. Y que en los momentos donde lo que el sistema puso ahí se activa, ese es el momento que gana independientemente del esfuerzo. Kurama dijo sí. El silencio después de ese sí fue largo. El primer año también fue el año en que Naruto vio a Sasuke Uchiha. No el año en que habló con él, ni el año en que lo conoció en ningún sentido que la palabra conocer implicara intercambio real de algo. El año en que lo vio, que era diferente a verlo en el sentido en que se ve a cualquier persona que comparte el mismo espacio, el tipo de ver que produce el reconocimiento de un patrón. Sasuke estaba en el mismo año pero en el aula 1B. Lo que significaba que sus horarios compartían el campo de entrenamiento exterior durante las clases de Iruka y que durante los recreos ambos existían en el mismo patio aunque en diferentes márgenes de ese patio. El margen de Sasuke era diferente al margen de Naruto de maneras que Naruto catalogó con cuidado. Sasuke no estaba en el margen por las mismas razones que Naruto. Sasuke estaba en el margen porque había elegido el margen con la fuerza activa de alguien que tiene plena capacidad de estar en el centro y que decide que el centro no le interesa. Era el margen de la distancia elegida, que es cualitativamente diferente al margen de la distancia impuesta. Pero desde afuera, desde la perspectiva de alguien mirando el patio, los dos márgenes producían la misma imagen: un niño solo. Lo que Naruto identificó en Sasuke, con la precisión de alguien que lleva años leyendo el lenguaje corporal de la soledad, era que la soledad de Sasuke tenía la estructura de algo que había sido pérdida. No soledad original, la que produce crecer sin compañía desde el principio y que tiene una textura particular de adaptación. Soledad posterior, la que produce perder algo que existió y que ya no existe y que por eso tiene la textura de un espacio que antes estaba lleno y que ahora no está, que es diferente a un espacio que siempre estuvo vacío. Naruto no sabía entonces lo que había pasado con el clan Uchiha. Lo sabría después, en años posteriores, cuando la información estuviera suficientemente disponible para que alguien que buscaba ciertos tipos de información pudiera encontrarla.
En ese primer año solo tenía la lectura del cuerpo de Sasuke y lo que esa lectura decía que Sasuke llevaba algo que era demasiado pesado para la edad que tenía y que la manera que había encontrado para llevar ese peso era mantenerlo completamente adentro sin abrirlo hacia ningún espacio compartido. Eso lo reconoció. No como equivalencia, porque la situación de Sasuke no era la suya y confundir el parecido superficial con equivalencia era el tipo de error que producía malos cálculos. Sino como patrón estructural el peso llevado adentro, la distancia del espacio compartido como mecanismo de protección, la soledad como elección porque la elección era la única forma de darle agencia a algo que en gran parte no había sido elegido. Lo reconoció y lo registró en el inventario con la categoría que tenía más cercana para la cosa que había encontrado excepción al patrón estándar. No la excepción que era el niño del parque, donde la excepción era la ausencia del giro. Esta era una excepción diferente a alguien que compartía un tipo de espacio que Naruto conocía bien pero desde coordenadas diferentes y con una historia diferente detrás. No era amistad lo que reconoció. No tenía los elementos para saber si la amistad era una categoría disponible. Era simplemente la presencia de alguien cuya soledad tenía estructura, y que esa estructura tuviera algo recognoscible era una variable que el inventario registraba aunque todavía no supiera qué hacer con ella. El año terminó con el examen de fin de ciclo que medía el progreso en las áreas del plan de estudios de primer año. Naruto pasó el examen con resultados que estaban en el tercio superior del grupo en las áreas técnicas de chakra y en el rango medio en las áreas teóricas de historia shinobi, que eran el área donde su preparación con Kurama tenía menos superposición con lo que la academia evaluaba porque la historia que Kurama conocía era más larga y más complicada que la versión que el plan de estudios de la academia seleccionaba para enseñar a los shinobi en formación. Funeno procesó los resultados de Naruto con la misma recalibración de siempre. Iruka, que evaluó la parte práctica del examen, no hizo la recalibración. Entregó los resultados de Naruto con el mismo tono que usó para los demás. Naruto notó la diferencia. También notó que Iruka evitó su mirada durante los 30 segundos que siguieron a la entrega, con el movimiento sutil de alguien que acaba de hacer algo que le costó un esfuerzo que prefiere no hacer visible y que necesita un momento para recalibrarse internamente antes de seguir. Eso también lo registró. Sin resentimiento, sin gratitud excesiva, sin el tipo de lectura que convierte una acción en la definición completa de la persona que la hace. Con la precisión de inventario que era su metodología y que al final del primer año había sido suficientemente ejercitada en suficientes situaciones distintas para ser una herramienta que ya no requería esfuerzo consciente sino que simplemente ocurría como parte de cómo procesaba el mundo. El verano después del primer año llegó con el mismo olor de madera caliente y tierra seca que el verano del parque. Naruto pasó parte de ese verano practicando en el campo de entrenamiento público que quedaba a 2 calles del edificio, el que usaban los genin para entrenamiento informal cuando el campo de la academia estaba cerrado, trabajando en la formación de sellos de manos con la velocidad y precisión que Iruka había señalado como áreas de mejora. Practicaba solo. El campo tenía a veces otros shinobi practicando también. Ocasionalmente había grupos de genin que lo miraban con el ángulo específico del shinobi que evalúa a otro shinobi y que en su caso incluía la variable adicional de lo que sabían que era. Naruto los dejaba hacer su evaluación y seguía con la formación de sellos. En una tarde de finales de julio, practicando la secuencia de sellos del Katon básico que Iruka había enseñado aunque Naruto todavía no producía el jutsu porque el chakra de naturaleza fuego no era su afinidad y sin afinidad el jutsu requería más precisión técnica de la que tenía todavía, había alguien más en el campo. Era Sasuke. Estaba del otro lado del campo, practicando taijutsu en solitario con la secuencia de kata que los alumnos de primer año habían aprendido durante el año pero con modificaciones que no eran del plan de estudios de primer año. Las modificaciones eran visibles para alguien que conociera la secuencia base. Sasuke añadía variaciones en el timing de ciertos golpes, ajustaba los ángulos de bloqueo, incorporaba transiciones entre movimientos que la versión estándar no tenía. No eran las modificaciones de alguien improvisando. Eran las modificaciones de alguien que ha recibido entrenamiento adicional y que está integrando ese entrenamiento en la práctica de lo que aprendió en el espacio institucional. Naruto lo observó durante un rato sin hacer nada visible. Sasuke no lo miró. Estaba completamente orientado hacia su práctica con la concentración de alguien que no tiene otra parte de la atención disponible porque toda la atención está en lo que hace. Naruto volvió a su propia práctica. Trabajaron en el mismo campo durante 40 minutos sin ningún intercambio.
Cuando Sasuke terminó y salió del campo sin mirar en dirección a Naruto, Naruto lo siguió con los ojos hasta que desapareció por el arco de salida. No era frustración lo que sintió. Era simplemente el registro de que la distancia de Sasuke era real y consistente y que la estructura de esa distancia era diferente a la distancia de la mayoría de las personas porque la distancia de la mayoría de las personas era dirigida hacia él mientras que la distancia de Sasuke era dirigida hacia todo de manera pareja, lo cual significaba que Naruto no era el objeto de la distancia sino simplemente una de las cosas incluidas en el rango de ella. Eso era diferente. Naruto no sabía todavía si diferente significaba algo más que diferente. El sol bajó hacia el oeste. El campo de entrenamiento quedó vacío. Naruto siguió practicando la secuencia de sellos hasta que las manos empezaron a doler de la repetición, que era el punto que usaba como señal de que había trabajado suficiente para que la práctica fuera productiva y que más allá de ese punto era la práctica que produce error por fatiga en lugar de mejora. Recogió sus cosas. Salió del campo. El segundo año empezaría en 3 semanas. Naruto lo esperaba con el mismo proceso con que esperaba todas las cosas que tenían estructura predecible dentro de su impredecibilidad. Sabía suficiente sobre lo que sería como para no tenerle miedo, y no sabía suficiente sobre lo que sería como para esperarlo con certeza. En ese espacio entre el miedo y la certeza había algo que no era exactamente expectativa pero que se le parecía la apertura de alguien que ha documentado suficientes variaciones del patrón para saber que las variaciones existen, aunque hasta ahora ninguna de ellas hubiera sido suficiente para cambiar el resultado de la noche donde volvía solo al apartamento y la piedra en el alféizar de la ventana tenía una temperatura que era exactamente la temperatura del ambiente y no más. El segundo año comenzó con un cambio de aula y sin cambio de patrón. El cambio de aula era administrativo. La corte de primer año se redistribuía en segundo año según criterios que Naruto nunca consiguió que nadie le explicara con suficiente detalle para entender la lógica completa, pero que observando el resultado producía una distribución donde los alumnos de clanes importantes tendían a permanecer agrupados y los alumnos sin clan o de clanes menores tendían a dispersarse entre los grupos con una distribución que parecía aleatoria si no se miraba con la atención suficiente para ver que no era completamente aleatoria. Naruto pasó al aula 2C. Sasuke pasó al aula 2C también. Eso fue la primera variación notable del año. La segunda fue el maestro. Funeno había sido asignado a otra corte y el maestro de 2C era un hombre que se llamaba Mizuki, más joven que Funeno por unos 15 años, con el cabello plateado que llevaba recogido en 2 mechones laterales y una sonrisa que era la primera cosa que Naruto notó de él porque tenía la calidad específica de las sonrisas que son más grandes que la emoción que pretenden expresar. Naruto registró esa calidad en el primer día y la archivó con la categoría provisional de variable a confirmar. Lo que Mizuki hacía con Naruto durante las primeras semanas era diferente a lo que Funeno hacía y diferente también a lo que Iruka hacía. Donde Funeno tenía precaución evaluativa y donde Iruka tenía el esfuerzo genuino que a veces su miedo interrumpía, Mizuki tenía lo que Naruto tardó exactamente 3 semanas en clasificar correctamente porque nunca lo había encontrado en esa forma particular amabilidad calculada. No era lo mismo que amabilidad genuina, que tenía una textura específica que Naruto conocía bien porque era suficientemente rara para que cada instancia fuera memorable. La amabilidad calculada era amabilidad que producía un efecto en quien la recibía pero que no tenía el origen que la amabilidad genuina tiene. Venía de una evaluación de que producía el efecto deseado en la persona específica, no de la disposición interna que hace que una persona trate bien a otra porque esa es su orientación hacia el mundo. La diferencia no era visible en la superficie. En la superficie, Mizuki llamaba a Naruto en clase con la misma frecuencia que a los demás, no hacía la recalibración que Funeno hacía cuando Naruto respondía correctamente, ocasionalmente le hacía una pregunta adicional de seguimiento que sugería interés genuino en su razonamiento. En la superficie, Mizuki era el trato más normal que Naruto había recibido de ningún adulto en el sistema educativo. La textura debajo de la superficie era otra cosa. Era el trato normal que existía cuando Mizuki decidía que el trato normal era el instrumento correcto para el momento, y que cambiaba en los momentos donde Mizuki decidía que otro instrumento era más eficiente. Los cambios eran sutiles. Un tono ligeramente diferente cuando Naruto hacía un error técnico, que no era el tono neutral de la corrección sino el tono que tiene la corrección cuando quien corrige tiene una opinión sobre la capacidad de quien es corregido que prefiere no hacer completamente visible.
Una pausa antes de responder una pregunta de Naruto, no la pausa de quien piensa la respuesta sino la pausa de quien decide si responder de la manera completa o de la manera que no produce las preguntas adicionales que la respuesta completa inevitablemente generaría. Naruto documentó esas variaciones con la misma metodología que aplicaba a todo lo que el sistema le mostraba sin conclusión inmediata, con acumulación de datos hasta que el patrón fuera suficientemente claro para nombrar. El patrón tardó un mes en ser suficientemente claro. Lo que el patrón decía era Mizuki tenía un modelo de Naruto que el sistema le había dado, igual que Funeno, igual que todos los adultos en el sistema que tenían contacto con él. Pero donde Funeno había respondido a ese modelo con la precaución evaluativa de alguien que simplemente no actualizaba su clasificación, Mizuki respondía con algo más activo con la gestión consciente de cómo ese modelo afectaba su manera de tratar a Naruto en público, de manera que el trato público fuera presentable como normal mientras que el modelo subyacente permanecía intacto y ocasionalmente visible en los márgenes del trato, en los momentos donde la gestión consciente tenía un lapsus o donde Mizuki evaluaba que el lapsus no tendría testigos suficientes para importar. Naruto tenía 7 años cuando entró a la academia y 8 cuando esta lectura de Mizuki estuvo completa en su inventario. 8 años y la capacidad de hacer una lectura que la mayoría de los adultos del sistema no hubieran hecho sobre otro adulto con quien compartían el mismo espacio institucional. Eso era una de las cosas que el sistema no anticipaba sobre lo que le hacía a Naruto que la presión constante de tener que leer cada espacio y cada persona con la precisión necesaria para habitar el espacio sin producir los resultados que la presión tendía a producir había construido en él una inteligencia de lectura de personas que era instrumentalmente superior a la de la mayoría de sus compañeros de la misma edad. El sistema construía el instrumento y no veía el instrumento que construía porque el instrumento no tenía la forma que el sistema esperaba. El patio de la academia tenía una geografía social tan clara como cualquier mapa. Naruto la había leído durante el primer año y el segundo año la confirmó con los ajustes menores que produce la incorporación de nuevos alumnos y el movimiento de los mayores. La geografía era esta: el sector central del patio, alrededor del árbol grande que daba sombra en las horas de sol directo, pertenecía a los hijos de los 3 o 4 clanes de mayor peso institucional en Konoha. No porque alguien lo hubiera asignado. Porque era el espacio más cómodo del patio y los niños que habían crecido en hogares donde el espacio más cómodo era el espacio que les correspondía por defecto no tenían que negociar ni posicionarse para ocuparlo, simplemente llegaban y estaban ahí. El sector del columpio y los equipos de entrenamiento era el sector de los niños de clanes menores y algunos sin clan, los que tenían suficiente formación previa para que su competencia técnica fuera una forma de posicionamiento visible. Ahí se hacían los desafíos informales de kunai, las prácticas de taijutsu espontáneas, las competencias de velocidad de formación de sellos que no tenían árbitro oficial pero que tenían testigos suficientes para funcionar como validación. Los márgenes del patio, los bordes junto a la pared del edificio y junto al muro perimetral, eran el territorio de todos los demás, los que no tenían la posición garantizada del centro ni la competencia visible del sector de columpio, los que estaban en el proceso de encontrar su lugar en la jerarquía del espacio compartido o que habían determinado que su lugar era el margen y que el margen era habitable. Naruto estaba en los márgenes. No porque hubiera evaluado las opciones y elegido los márgenes como resultado de un cálculo. Porque los márgenes eran el espacio donde el círculo de vacío que se formaba alrededor de él producía el menor efecto sobre los demás. En el margen el círculo tenía la pared de un lado y el espacio abierto del otro, lo cual significaba que el círculo solo desplazaba a personas en una dirección en lugar de en todas las direcciones, y esa reducción del desplazamiento reducía la visibilidad del círculo aunque no lo eliminaba. Lo que Naruto observaba desde el margen era la dinámica del patio con la atención de alguien que ha leído suficiente sobre ella para que la observación le dé información real. Los hijos de clanes en el sector central del árbol grande replicaban con exactitud la dinámica que habían traído de sus hogares el hijo del clan Nara del primer año, que ahora era el segundo año y que se llamaba Shikamaru y cuyo nombre Naruto había aprendido escuchando sin ser parte de las conversaciones que lo usaban. Tenía la postura específica de alguien que no necesitaba demostrar nada a nadie en ningún espacio porque la demostración era para quienes no tenían la posición garantizada, y Shikamaru tenía esa posición garantizada de maneras que no requerían demostración continua.
El tratamiento que los niños del sector central daban a los niños de otros sectores cuando los espacios se cruzaban, que ocurría en los momentos de transición entre recreo y clase y en los choques de trayectorias que el movimiento de 30 niños en un espacio común inevitablemente producía, era el tratamiento que Naruto había identificado ya en el primer año y que el segundo año confirmó como patrón y no como variación individual era indiferencia. No era crueldad. Naruto hacía esa distinción con cuidado porque la crueldad era un término que el sistema usaba para describir las cosas que podía señalar como violación de alguna norma explícita, y la indiferencia no violaba ninguna norma explícita porque ninguna norma del sistema de la academia decía que los alumnos tenían que tratarse entre sí con interés genuino. La indiferencia era el tratamiento de alguien que existe en el mismo espacio que otra persona y que procesa a esa persona como variable del entorno en lugar de como persona con suficiente atención para no colisionar físicamente y con suficiente distancia para que la presencia de la otra persona no requiriera ninguna respuesta adicional. Era el tipo de indiferencia que los adultos usaban con Naruto, replicada por niños que la habían aprendido en los espacios adultos que los formaban, con la diferencia de que los niños que la replicaban no tenían todavía suficiente conciencia de que estaban replicando para poder elegir no replicarlo. La indiferencia de los adultos tenía la textura de algo que había requerido instalación, aunque fuera pasiva. La indiferencia de los niños tenía la textura de algo que todavía era completamente automático porque el proceso de instalación era tan reciente que no había dejado huella visible del proceso mismo. Eso era una distinción que Naruto no tenía todavía el vocabulario para hacer, pero que sentía en la diferencia de peso entre las dos indiferencias. La de los adultos tenía el peso de una decisión que se tomó en algún punto aunque nadie la recordara como decisión. La de los niños todavía no tenía ese peso porque todavía no habían llegado al punto donde la indiferencia se sedimentara lo suficiente para que siguiera siendo indiferencia sin que se preguntaran por qué. Algunos de los niños en el patio todavía no habían llegado a ese punto. Eran los que en el segundo año miraban a Naruto con algo que no era el ajuste del primer año, no la reacción ante la variable nueva, sino algo más parecido a la curiosidad del niño del parque, una apertura sin conclusión completamente formada todavía. Naruto los notaba. Notaba también el proceso por el cual esa apertura se cerraba con el tiempo, no de manera dramática sino con la gradualidad de algo que el ambiente va modificando sin que ningún momento específico sea el momento del cambio. Era un proceso lento y completo. Antes del final del segundo año, los que todavía tenían apertura al principio del año ya no la tenían en la misma medida. No todos habían llegado al cierre completo. Pero la dirección era consistente. Iruka seguía siendo la excepción. En el segundo año, Iruka añadió una clase adicional a su cargo, Fundamentos de Estrategia de Misión, que se impartía una vez por semana y que combinaba el análisis de misiones históricas con ejercicios de planificación táctica en grupos pequeños. Era una clase que Naruto había esperado con la anticipación específica de algo que combinaba dos cosas que le interesaban: la información sobre el mundo real de las misiones, que era diferente a la información teórica que las otras clases daban, y el contexto de grupo pequeño, que en principio reducía la densidad del efecto del círculo de vacío porque en grupos pequeños la proximidad física era mayor y el círculo tenía menos espacio para establecerse en toda su extensión. El primer día de la clase de estrategia, Iruka formó los grupos con la metodología que Naruto observó con la atención que merecía. Leyó los nombres de una lista sin aparente criterio de agrupación visible. La lista producía grupos de 4 alumnos. El grupo donde quedó Naruto tenía a una niña de clan menor llamada Ami, a un niño sin afiliación de clan conocida que se llamaba Takuma, y a Sasuke. Naruto registró ese resultado con el inventario sin dejar que el inventario produjera reacción visible. Lo que sabía de Sasuke en ese punto del segundo año era lo que había acumulado en el año anterior: la soledad de estructura conocida, la distancia activa hacia todo, la práctica solitaria en el campo de entrenamiento durante el verano. Lo que no sabía era si la proximidad obligada de un grupo pequeño produciría algo diferente a lo que la coexistencia en el mismo espacio amplio del patio producía, que era la versión de su distancia aplicada a espacios donde él era una de las muchas variables y que por eso no lo involucraba de manera individual. En el grupo pequeño, la distancia de Sasuke tendría que existir dentro de una proximidad que el formato de la clase no permitía gestionar con la misma facilidad que el espacio abierto.
La primera sesión del grupo la dirigió Amy, que tenía el tipo de energía organizativa que algunos niños desarrollan en espacios donde la organización es el mecanismo de posicionamiento disponible. Habló sobre la misión histórica que Iruka había asignado al grupo, distribuyó las partes del análisis entre los miembros, estableció un cronograma de 5 minutos para cada parte. Takuma siguió el cronograma con la disposición de alguien que no tiene agenda propia sobre el proceso. Sasuke escuchó a Ami con la atención de alguien que está presente pero que procesa lo que llega sin invertir nada de vuelta. No respondió cuando Ami le asignó su parte. No dijo que no la haría. Simplemente no respondió de la manera que hubiera confirmado la asignación. Ami repitió la asignación con el tono de alguien recalibrando el volumen porque asumió que el problema era de recepción. Sasuke dijo entendí. 2 palabras planas, sin hostilidad, sin calidez, del tipo de respuesta que cierra una pregunta sin abrir nada nuevo. Ami decidió que eso era suficiente confirmación y continuó. Naruto observó ese intercambio y luego se orientó hacia su propia parte del análisis. La misión histórica que Iruka había asignado era la Segunda Guerra Shinobi, específicamente la Batalla del Puente Kanabi, que era una misión de alto riesgo con múltiples puntos de decisión táctica donde los resultados habían dependido de la capacidad de los shinobi involucrados de adaptarse a información nueva en tiempo real. Era el tipo de misión que el plan de estudios usaba para enseñar el principio de que la planificación táctica tiene un límite de utilidad en el campo real y que el entrenamiento para la adaptabilidad era al menos tan importante como el entrenamiento para la ejecución de planes predeterminados. Naruto había leído sobre la batalla del puente Kanabi en los archivos de la biblioteca pública, que tenían acceso limitado de guerras históricas para civiles menores pero que no tenían restricción sobre análisis táctico que los manuales de estrategia avanzada usaban como casos de estudio. Tenía información sobre la misión que la asignación de Iruka no esperaba que los alumnos de segundo año tuvieran. Lo que hizo con esa información fue escribirla en el papel del análisis grupal con el mismo nivel de detalle que la tendría y sin señalar que el nivel de detalle era inusual para un alumno de segundo año, porque señalarlo hubiera sido producir exactamente el tipo de atención que su metodología decía que no servía a sus intereses. Cuando Iruka revisó el trabajo del grupo al final de la sesión, leyó la parte de Naruto con el mismo barrido visual que aplicaba a todas las partes. Luego la releyó. La fracción de segundo adicional de la segunda lectura fue suficientemente corta para que nadie más en el grupo la notara. Naruto la notó. Iruka no dijo nada sobre el nivel de detalle. Dijo que el análisis grupal estaba bien estructurado y asignó el puntaje correspondiente a todos los miembros del grupo por igual. El grupo de estrategia siguió siendo el mismo grupo durante el resto del año. En la cuarta sesión, Sasuke llegó con el análisis de su parte completado con un nivel de detalle que era del mismo orden que el de Naruto aunque llegado por una ruta diferente, no biblioteca pública sino entrenamiento de clan, o lo que quedaba de él, que Naruto no sabía exactamente qué era pero que claramente incluía acceso a información táctica que la academia no proveía en segundo año. Ami procesó el análisis de Sasuke con la sorpresa visible de alguien que había ajustado sus expectativas sobre Sasuke al mínimo después de las primeras 3 sesiones y que ahora tenía que ajustarlas en dirección contraria. Takuma lo leyó en silencio y no dijo nada. Naruto lo leyó y encontró en él la misma estructura lógica que encontraba en el suyo propio, el tipo de análisis que produce alguien que no está siguiendo el formato esperado porque sabe que el formato esperado es insuficiente para el material, y que usa en cambio la estructura que la información misma sugiere. El resultado tenía diferencias de contenido porque el origen de la información era diferente pero tenía la misma arquitectura. Fue la primera vez que Naruto encontró en el trabajo de otro alumno en la academia algo que reconocía en el suyo. No como equivalencia total. Como el reconocimiento de una manera de pensar que tenía suficientes elementos en común para producir ese registro. No dijo nada sobre eso. Sasuke tampoco dijo nada. El grupo continuó con la sesión. La dinámica de clanes en la academia no era violencia ni exclusión formal. Era algo más eficiente y más difícil de señalar, era la reproducción del lenguaje de la pertenencia. El lenguaje de la pertenencia era el conjunto de referencias, bromas, formas de hablar y sistemas de valor compartido que los miembros de un grupo construyen con el tiempo y que funciona simultáneamente como comunicación y como marcador de quién está dentro del grupo y quién no. Los niños de clanes lo tenían instalado desde antes de llegar a la academia porque ese lenguaje se construía en los hogares y en los espacios de socialización de clan que existían fuera de la academia.
Cuando llegaban a la academia, ese lenguaje ya existía y la academia simplemente lo recibía en lugar de construir uno propio que incluyera a todos los alumnos desde el principio. Lo que eso producía en la práctica era esto: cuando los hijos de clanes hablaban entre sí en el patio o en los momentos libres de clase, hablaban con un conjunto de referencias que los que no eran de esos clanes no tenían acceso a entender completamente. No porque hubiera un esfuerzo activo de exclusión, sino porque el lenguaje había sido construido en espacios donde los que no eran de esos clanes no habían estado. Naruto notó ese mecanismo en el segundo año con más claridad que en el primero, porque en el segundo año ya tenía la base de observación del primer año y podía ver la diferencia entre los momentos donde la dinámica de clanes producía sus efectos y los momentos donde no los producía. Los momentos donde no los producía eran los momentos de trabajo técnico puro, cuando el ejercicio era ejecutar un jutsu o completar una secuencia de taijutsu o resolver un problema táctico. El lenguaje de la pertenencia quedaba en suspenso porque el trabajo técnico tenía su propio lenguaje que era accesible para todos los que tenían la formación técnica. En esos momentos, la jerarquía de clanes se transformaba temporalmente en la jerarquía de la capacidad técnica, y en esa jerarquía Naruto no estaba en el margen. Eso era lo que hacía que los momentos de trabajo técnico fueran los momentos que Naruto esperaba con más consistencia durante las semanas de la academia. Eran los momentos donde el sistema de clasificación que el sistema aplicaba a él quedaba parcialmente suspendido en favor de un sistema de clasificación donde los datos relevantes eran los datos que podía controlar. Fue en el segundo año cuando Naruto aprendió a leer el patrón de cómo los maestros gestionaban su información a los demás alumnos. No la información sobre él en términos explícitos. Ningún maestro le decía a los alumnos que Naruto era el contenedor del Kyuubi en una clase formal. Esa información circulaba por otros canales, los canales de los hogares y las conversaciones de adultos que los niños escuchaban sin ser el destinatario oficial, y llegaba a los alumnos de maneras que la academia no orquestaba directamente, aunque tampoco interrumpía. Lo que los maestros hacían era más sutil: gestionaban la atmósfera del aula de manera que su propio tratamiento de Naruto enviara una señal sobre cómo el espacio consideraba que Naruto debía ser tratado. Esa señal no era deliberada en la mayoría de los casos. Era la consecuencia de cómo cada maestro había internalizado el modelo que el sistema le había dado y de que ese modelo se expresaba en sus comportamientos de manera que era legible para los alumnos que pasaban suficiente tiempo observando ese comportamiento. Los alumnos leían esa señal y la usaban para calibrar su propio comportamiento hacia Naruto. Lo que Naruto observaba en el segundo año era el resultado de ese proceso en los alumnos que lo habían vivido durante un año completo. El tratamiento que los alumnos le daban no era uniforme entre todos los alumnos, tenía gradaciones que correspondían